Buen día, señora tutora. Yo soy Luis Fernando Quintero, estudiante del programa Administración de Empresas en la modalidad virtual, desarrollando el programa de macroeconomía y continuando con el desarrollo del foro. Voy a dar inicio al primer video. Análisis de la inflación y desempleo en Colombia durante los últimos 5 años. Realizando un análisis, la inflación en el año 2014, en su tercer trimestre, presentó el más bajo de la historia con 1.8% y el más alto se dio para el 2016 con 9%. En su comportamiento debemos tener en cuenta que tanto el aumento o la disminución en exceso afecta el comportamiento de la economía. Este indicador es influyente en el crecimiento económico. A partir de octubre del 2016 la inflación en Colombia comenzó a disminuir, lo que indicó una mejora en la economía, ya que los empresarios deben afrontar el impacto invirtiendo mayores recursos para evitar sus pérdidas. Su disminución permitió que se mejoraran las inversiones nacionales y extranjeras, ya que la proyección a largo plazo permite que los sectores económicos crecieran de forma gradual. También es un factor importante que la inflación mantenga indicadores mínimos, pues esto permite tener una tranquilidad en la estabilidad sobre el futuro económico. Según los datos reportados por el Boletín de Indicadores Económicos del Banco de la República, la mayor crisis del país se presentó entre los años 2014 y 2017, donde se presentaron los niveles más altos de la inflación, aumentando el desempleo, disminuyendo la inversión y otros impactos. Desde el 2018 su comportamiento ha sido estable, ubicado entre el 2 y el 4%. Hay eventos sociales como por ejemplo el cierre de la vía El Llano, la cual es importante para el transporte comercial y que para este año representó el aumento del 4.17% y que afecta en gran mayoría a la clase pobre, puesto que los costos de transporte aumentan y el consumidor final ve reflejado el impacto en el alza de los precios de los productos. El desempleo para el 2015 se reporta la tasa de empleo más baja durante los últimos 5 años, con el 8.9%. Sin embargo, el comportamiento del 2019 no ha sido favorable para el país, pues solo en el mes de junio se presentó el indicador con un solo dígito, con el 9.4%, y el más alto en enero con 12.8%, comportamiento que se ha visto impactado por la migración venezolana, ya que se encuentra una sobreoferta de trabajadores ilegales que afectan los indicadores de desempleo. Análisis comparativo del empleo por regiones en Colombia y cuáles son las principales actividades y sectores económicos que más desempeño muestran y por qué. Para el 2019, según el último reporte del DANE para el trimestre de julio, las principales actividades fueron en el sector comercio, hoteles y restaurantes, seguido de los servicios comunales, sociales y personales, y que los que menos aportaron fueron la agricultura, la ganadería y la industria. En el país, las ciudades de Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga fueron las que presentaron la menor tasa de desempleo y la mayor tasa se presentó en las ciudades de Quibdó, Cúcuta y Valledupar. Frente al 2018, el nivel de ocupación disminuyó en menos 2.1% a nivel nacional y en las 13 ciudades principales el nivel de ocupación, la disminución fue del menos 0.1%. Encontramos que en Colombia el trabajo informal representa el 41.5% y el sector privado el 40.2%. En el artículo de la revista Dinero, ¿cuáles son los sectores con mayor potencial para ganar empleo en el 2019? El sector energético tiene un gran movimiento e innovación en comercio digital, seguido del sector financiero. El sector de la construcción, a pesar de que en los últimos años había tenido un mal comportamiento en la generación de empleo, se recupera nuevamente con una participación del 4.9%. Uno de los mayores impactos es el caso de Cúcuta, que reporta una tasa de desempleo del 16.5% y esto se debe a los más de 1 millón de venezolanos migrantes. Análisis comparativo de la inflación por regiones en Colombia. Según el reporte del DANE, para el 2018, en variación porcentual en el IPC, las ciudades con mayor indicador fueron Cartagena, Barranquilla y Sincelejo, y las ciudades de más bajo IPC fueron Quibdó, Florencia y Villavicencio, lo que genera que en las principales ciudades el costo de vida sea más elevado y la variación constante sea en arriendo, transporte y alimentos,
teniendo en cuenta que el promedio nacional establecido es de 3.33%. Estas ciudades superan la media nacional. ¿Cómo ha sido la inflación y el desempleo en tu región o ciudad y cuáles han sido las causas y las consecuencias? Para brindar una asertiva respuesta debo resaltar en primer lugar mi región, pues actualmente resido en la ciudad de Bogotá, con una tasa de desempleo del 10.5% según cifras oficiales del DANE. Según la gráfica número 2 de fuente del DANE, en la gráfica se realiza una mención del TGP como tasa global de participación, un TO como tasa de ocupación y por último una tasa de desempleo. Y en segundo lugar hace énfasis en la diferencia entre las causas coyunturales como sucesos puntuales y las causas estructurales como sucesos habituales, es decir, la segunda causa mencionada se refiere a situaciones o condiciones que existen o prevalecen en un país o sociedad durante un periodo de tiempo. En el caso particular, las causas de desempleo en la región andina son falta de plazas o cargos laborales acorde con las profesiones o la oferta propuesta por las instituciones de educación, falta de profundización o especialización en competencias o temas específicos en áreas con poca oferta laboral, inexperiencia laboral, especialmente en cargos similares, excesiva cantidad de requisitos para suplir una vacante laboral, falta de educación integral con otros temas importantes en la vida laboral, en el caso más conocido la falta del dominio de otro idioma, excesiva tasa de impuestos a las microempresas y a las materias primas, lo que reduce el dinero disponible para el pago de la mano de obra, en otras palabras, la generación de empleo. Por otro lado, las causas coyunturales se consideran sucesos, fenómenos o problemas fuera de lo estructural, temporal e imprevistos como la cantidad excesiva de oferta para una vacante, es decir, la cantidad de aspirantes para un cargo, debido a la conglomeración de personas en la ciudad de Bogotá, el traslado de empresas a Bogotá, de Bogotá a otras ciudades del país con menos impuestos o con más beneficios empresariales. Los problemas ambientales en la ciudad influyen en la decisión del cierre de empresas o traslados. Aumento en la población, ya sea por natalidad o migración, proporcional a la disminución del sector empresarial. Crisis en el sector económico, principalmente en el sector agrícola y minero. Inmigración de población económicamente activa a la ciudad. Sugerencias para disminuir el desempleo en Colombia. Según el reporte del DANE para el 2019, la tasa de desempleo aumentó a 2 cifras con el 10.2% y la tasa de ocupación disminuyó en 2%, quedando en 56.3% respecto al año anterior. Mi sugerencia para aumentar el empleo es ofrecer mejores beneficios tributarios al sector empresarial, para que su capacidad aumente en el sector, para que su capacidad aumente en la opción de empleabilidad. También mejorar políticas económicas para inversionistas extranjeros que deseen establecer industria en Colombia. Adicional de la legalización del trabajo formal, y que ya que este aporta a la economía, pero no se tiene en cuenta en el indicador de empleo. Adicional a esto, mayor control en las fronteras con el ingreso de migrantes, ya que este evento ha impactado al país en su economía. Creación de un clúster entre el sector privado y las instituciones de educación con el fin de conocer la oferta y la demanda de las vacantes de empleo, las funciones y los cargos laborales. Continuar e incentivar las políticas públicas del primer empleo, de mejorar la brecha en la falta de experiencia laboral. Destinar mayor porcentaje del presupuesto nacional a la educación y las políticas de transparencia en el gasto, en dos entidades supremamente grandes e importantes como son el SENA y las universidades públicas. Realizar un ajuste e incentivar políticas públicas de transparencia y control en los gastos de las instituciones públicas del país. Todo esto con el fin de aumentar el presupuesto anual nacional y poder así disminuir los impuestos al sector empresarial, en especial a las micro y pequeñas empresas. Otorgar beneficios y dádivas a las empresas mencionadas en el punto anterior y brindar prevalencia a las que incentivan el primer empleo. Muchas gracias, un feliz día, Dios la bendiga.